Mi nombre es Águida y yo voy a contarles cómo el odio destruyó mi vida. En la niñez yo veía que todo niño que tenía padre y madre y tenía un hogar estructurado, tenía una casa, era feliz. Así que yo conocía a la familia, que yo veía a la familia. Y cuando iba a la casa de algunos familiares que tenían padre y madre y que en la noche se daban buenas noches, cada uno en su habitación y comían juntos, aquello alimentaba dentro de mí un odio por mi madre. Yo sufrí un abuso por uno de esos parientes. Y después que esa persona me violó, 2 otros hombres me violaron. Y de allí hubo una situación que quedó muy registrada en mi mente, que mi madre fue a la ciudad donde yo vivía y me llevó al médico. Y el médico confirmó el abuso, que realmente yo había sido molestada. Y para mi tristeza, porque allí pensé que los problemas estarían resueltos e iba a vivir con mi madre. Recuerdo que ella me encerró en el baño de la casa de mi abuela y me agredió mucho. Y allí fue el día que yo me recuerdo que dije, odio a mi madre. Yo me recuerdo. Desde ese momento en adelante yo dormía y me despertaba deseando la muerte de mi madre. Me casé. Continué viviendo con mi madre, mi esposo vino a vivir con nosotros en aquel momento, mi exmarido, y después enseguida yo salí embarazada de Gabriel. 11 meses después que yo estaba separada, conocí a una persona y me volví amante. Ahí realmente conocí la depresión. Ahí realmente yo entendí lo que era desespero, soledad, pánico. Hasta el momento que yo fui diagnosticada con síndrome del pánico, yo me asustaba en cualquier lugar. Entonces, si yo estaba en un lugar y yo pensaba que alguna cosa salía mal, yo quebraba todo, peleaba, salía gritando, peleaba con quien se me cruzara, lanzaba las cosas en las personas. Pero un determinado día yo quedé muy incómoda. Gabriel llegó en casa y dejó la mochila y fue corriendo y saltó sobre mí en la habitación. Él, como niño, se olvidó que yo estaba encerrada en la habitación ya algunos días. Y yo grité, le dije, sal de aquí, yo te odio. No conseguí quitarme la vida, ¿quieres que quite la tuya? No te quiero. Le dije cosas horribles a mi hijo. Y Gabriel salió llorando. Y Gabriel le dijo a mi madre, ni el amor que ella siente por mí la hace salir de la habitación, abuela. Y ello me tocó mucho, mucho. En la madrugada, en aquel día, yo fui a bañarme, cosa que yo no hacía hace algún tiempo, y dije para Dios, así, baja que yo quiero hablar en tu cara lo que pienso de ti. Mi vida es de esa manera, por tu causa. Tú no cuidaste de mí. ¿Quién eres tú? Yo dudé de la presencia de Dios. Solo que ahí Dios comenzó a trabajar porque algunos días después yo sentí la falta de Gabriel. Y yo le pregunté a mi madre dónde Gabriel estaba y me dijo, fue a la Iglesia Universal, aquí cerca. Lo vinieron a buscar y fui a la Iglesia Universal muy enojada a pelear con el pastor y le dije, ¿cómo ustedes dejan un niño? Él solo tiene tamaño, pero es un niño. Él no puede quedarse sin su madre. Y el pastor sabiamente me dijo, señora, entonces venga, tráigalo, búscalo. Eso le hace bien, venga con él. Y sin querer dar el brazo a torcer, fui un día, fui otro día y otro día. Y en el día que yo entendí la palabra, que yo entendí que necesitaba perdonar, yo entendí que solo iba a ser diferente si yo permitía a Dios entrar. Yo me sumergí en las aguas, me bauticé en las aguas. Yo entendí que necesitaba matar la vieja criatura, salí de ahí decidida a perdonar a todos. Perdoné, pedí perdón, me perdoné. Y a partir de allí yo fui a buscar el Espíritu Santo. Leí un libro de la señora Cristiani Cardoso, Mejor que comprar zapatos, y me quedé muy apasionada por la lectura. Siempre fui muy perezosa para leer. Me gustó la lectura con las enseñanzas, con los detalles. Yo recuerdo después de una reunión de un miércoles en la Santa Cena en la Iglesia Universal cerca de mi casa, yo llegué a mi casa, fui a lavar los platos y allí yo comencé a buscar, yo quedé meditando en lo que fue predicado en la iglesia y yo comencé a buscar el Espíritu Santo y lavando los platos en mi casa yo recibí el Espíritu Santo. Yo digo que fue el momento más lindo en mi vida
más lindo hasta que el nacimiento de mi hijo, porque en el nacimiento de mi hijo yo estaba desmayada y allí yo estaba lúcida. Por la primera vez yo estaba lúcida. A partir del momento que recibí el Espíritu Santo, además de recibir la paz, yo pasé a transmitir paz en el lugar donde estaba. Pero en ese momento que yo entendí que la felicidad existía, estaba dentro de mí, yo descubro un momento más difícil de mi vida, que fue Gabriel en las drogas. Yo vi a algunos chicos que estaban en la puerta de la escuela fumando marihuana y tenían éxito justamente con aquellas chicas que no podía tener. Entonces dije, tengo que hacer lo que ellos hacen. Y entonces comencé a andar con ellos, yo sentí un cierto cuidado de ellos, ellos me ofrecieron droga. Entonces comencé a vivir la vida que ellos vivían. Comencé a fumar marihuana, a fumar cigarro, a oler lanzaperfumes, a ir a los bailes de funk. Yo tenía un vicio, el peor de todos, que era de mentir. Entonces yo mentía para ellos para poderme encajar. Yo mentía lo que yo hacía. Y hubo un día que yo mentí para un chico y yo le dije que consumía. Y en el otro día él apareció con una bolsita de cocaína en la escuela y dijo, entonces vamos a consumir. Yo no tuve coraje de decir no porque yo había dicho que consumía. Entonces yo comencé a consumir solo para sentirme aceptado. Y en cuanto más me hundía, me sentía más aceptado por ese mundo. Tenía una sensación en mí como si estuviera en el camino correcto, una sensación de éxito. Pero cuando fui a ver, ya estaba en el tráfico de drogas. Y una situación que me marcó mucho fue que fui a traficar para poder hacer dinero. Porque esa noche yo quería salir, quería ir a un baile de funk. Y cuando fui a ver, estaba debiendo. Estuve debiendo en el tráfico de tanta cocaína que consumí durante aquel día. La situación quedó difícil al punto de que Gabriel destruyó la casa. Él me agredió. Gabriel no tenía de dónde sacar dinero porque él era menor, solo tenía 12 años. 12, 13, 14, con 15 para 16 años, yo descubro que Gabriel estaba traficando. Y ese fue mi fondo del pozo. Si yo realmente no tuviese el bautismo con el Espíritu Santo, no hubiese soportado. Entonces mi madre me había ya echado fuera de casa porque yo iba sobre ella, porque yo rompía todo dentro de casa, me transformaba y tenía mucho odio por ella. Entonces, usando droga en casa de mi padre en la madrugada, tuve un principio de overdose y comencé a estar trastornado, a ver espíritus, y sabía que el único lugar que estaría seguro era cerca de mi madre, porque había visto la transformación en su carácter. Yo sabía que ella era de Dios, entonces fui y le busqué y me dijo que si quería quedarme en casa tenía que seguir sus reglas y las reglas de su Señor, y yo le dije, mamá, yo no voy a ir a la iglesia, yo no quiero ir. Y ella me dijo que sí, que era allí donde yo tenía que ir, porque si no, no iba a vivir con ella. Y así fui, pero yo solo iba como para agradarle a ella. No estaba interesado en el Espíritu Santo. Estaba interesado solo en vivir en casa. Es solo en eso que estaba interesado. Hasta que un día yo había usado mucha droga, yo había fumado mucha marihuana, yo estaba de zapatillas, de gorra para atrás, de bermuda, y oí algo hablando conmigo, una voz fuerte conmigo, ve para la Iglesia Universal. Entonces yo decidí salir de aquel parque de la nada. Entonces los chicos que estaban conmigo no entendieron en qué yo estaba haciendo en ese momento, por qué yo me iba. Y yo fui a la iglesia, y cuando yo llegué a la iglesia era una Santa Cena, un domingo a las 18 horas, Santa Cena, y cuando llegué el pastor estaba predicando exactamente así: no importa lo que hiciste de aquí para atrás, no importa si llegaste ahora drogado, no importa si llegaste bébado, no importa si acabas de fumar marihuana, si usaste droga, lo que importa es que si participas del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús serás liberado. Y yo creí en esa palabra. Allí yo dije, voy a ser liberado. Fui, participé, y aún siendo cabeza dura, aún quería fumar marihuana algunas veces, pero yo intentaba fumar y ya no era igual. Yo tenía asco, yo ya estaba liberado de los vicios y no lo sabía. Entonces yo comencé a tener deseo, porque vi que eso era real. Comencé a tener deseo de querer conocer a Dios. Hubo un día que algunos obreros me trajeron a una reunión con el obispo Renato Cardoso en el templo de Salomón del proyecto Intélime. En esa reunión el obispo estaba hablando la esencia de ser hombre.
entendí que durante toda mi vida busqué mirarme en hombres. No eran hombres de verdad, eran hombres fracasados. Necesitaba matar a aquel viejo Gabriel, aquel Gabriel derrotado, fracasado. Entonces tenía que sepultar en las aguas. Eso es lo que tengo que hacer. Voy a obedecer. Voy a ser un hombre de verdad. Voy a asumir mi responsabilidad. Y me bauticé. ¿Qué tengo que hacer ahora? Buscar, leer la palabra, meditar en ella, venir más a la iglesia. Así que voy a hacerlo. En mi cuarto, recuerdo que cerré la puerta. Mi madre estaba en casa, pero cerré la puerta y dije, es mi momento con el Señor. Simplemente comencé a aclamar a Dios y tuve la certeza dentro de mí. La palabra entró dentro de mí. Y yo sabía que de ahí para adelante nunca más iba a ser lo mismo. Es como el Señor Jesús dijo, si mis palabras están en ti y tú estás en mí, me pedirás lo que quieras y te será hecho. Entonces es una convicción personal. No fue mi madre quien me contó, no fue su experiencia con el Señor Jesús quien me dijo que Él es real. No es el obispo, el pastor que me diga que sé que Él es real. Sí, fue a través de la que conocí al Señor Jesús. Fue a través de lo que es predicado aquí en la Iglesia Universal. Pero por la palabra, Dios me mostró, me dio esta convicción personal. Y hoy tengo identidad, tengo la identidad del Señor Jesús, tengo el Espíritu Santo. Yo que antes tenía un vicio de mentir, pasé a hablar la verdad, pasé a odiar las mentiras. Tanto que siempre que oro, cuando tengo oportunidad, digo a Dios, no me dejes engañar. Hoy odio la mentira. Si digo algo para mi madre, si digo algo en mi trabajo, yo honro con mi palabra, porque el Señor Jesús me honró con su palabra. Dios me devolvió un hijo nuevo. Gabriel es mi amigo, él es mi compañero. Hoy el mayor placer de nuestra casa es saber que quien sustenta nuestro hogar es el Espíritu Santo. Mamá, me gustaría de agradecerte por estos 6 años de tu vida dedicada en el altar para poder rescatarme. Si no fuese tu fe, si no fuesen tus votos, si no fuese tu fe en el altar, tu perseverancia, como está escrito, tenéis necesidad de perseverancia. Si no fuese por tu perseverancia en el altar, hoy yo no estaría aquí. Hoy yo no sería, creo que un ejemplo, una inspiración. Nosotros siendo una inspiración para que otras familias puedan ser salvas por medio del altar. Yo te agradezco por eso, mamá. Te amo.